Dios le bendiga, estimados hermanos y amigos. Es para nosotros un enorme placer poder estar una vez más en este espacio de enseñanza en nuestro canal de YouTube, Sisa la Verdad TV, al cual sugerimos se suscriba y dé a la campanita para que tenga las notificaciones de cuando estamos publicando las enseñanzas. Estamos abriendo espacio de enseñanza los viernes y los días sábados para que la iglesia de Cristo sea edificada a través del estudio de la palabra. Como cada viernes estamos ya por el capítulo 15 del libro de Romanos. Estuvimos viendo la semana antes de Semana Santa los primeros versículos donde el apóstol Pablo está dando una enseñanza profunda acerca de cómo soportar, cómo llevar, cómo lidiar con los débiles en la fe, las personas que son maduras espiritualmente. Y hoy él continúa con este mensaje para la iglesia. El apóstol Pablo siempre en sus enseñanzas estaba buscando que Cristo sea puesto en el centro de la iglesia, de las personas, de sus vidas, de las congregaciones, y sobre todo que las relaciones dentro de los hermanos de la iglesia sea en esa unidad y hermandad que se espera por la ilustración que él usa acerca de que somos un cuerpo, Cristo en la cabeza y los escogidos, sus hijos, lo que hemos sido llamados para salvación, somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros y habla de nuestra relación para que la iglesia pueda desarrollarse de manera sana y que la iglesia se vaya edificando de día en día a través de enseñanza. Él en esta parte del capítulo 15 de Romanos, que viene el tema trayéndolo desde el capítulo 14, aborda la enseñanza ahora enfocándose en lo que Cristo hizo. En el capítulo 7 en adelante, el apóstol Pablo empieza a enseñar por qué nosotros, si hemos sido recibidos por Jesús en amor, lo importante que es que nosotros también como Cristo podamos aceptar, recibir, perdonar, restaurar, motivar, edificar a nuestros hermanos y sobre todo si son débiles en la fe. Leemos a partir del versículo 7 de capítulo 15 de Romanos. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y contaré a tu nombre y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regirlo a los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en lugar del apóstol Pablo dejar que estos asuntos sobre estos temas que tienden a levantar conflictos, disputas y que dividen al cuerpo de Cristo, especialmente haciendo división en ese momento que se estaban haciendo divisiones entre judíos y gentiles. Entonces dice, lo que debemos hacer, hermanos, es recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos recibió. Entonces, ¿cómo Cristo nos recibió? En términos de pura gracia, puro sabor, puro favor,
sabiendo soportar nuestras faltas, porque a pesar que somos infieles, a pesar que somos malos, Él nos recibió pura gracia por pura misericordia. Cristo no nos recibió debido a que éramos perfectos, no nos recibió porque tenemos las calidades para ser su hijo, para ser su escogido, o porque no pudiese ver falta, o que Él no pudo ver que realmente nosotros tenemos falta, o que Él nos escogió debido a que esperaba obtener algo de nuestras manos, de nuestras obras. No, pero dice que en su condescendencia de amor, Él hizo que sean cubiertas nuestras faltas y Él ahora, por su sacrificio en la cruz del Calvario, ve el bien que nosotros podemos ser y solo por Él. Él nos dio la bienvenida a su corazón, Él nos abrió la puerta al cielo, nos abrió la puerta a la salvación. Entonces, así dice que de la misma manera y con el mismo propósito, dice que nosotros debemos recibirnos los unos a los otros, refiriéndose a los hermanos en la fe, refiriéndose a los cristianos. En este momento estaba hablando con los romanos y las situaciones que estaba pasando en esta iglesia. Hoy lo dice a cada una de las iglesias que representan a Jesucristo en cada lugar de nuestra tierra, diciendo, así como Él nos recibió, a pesar de nuestras faltas, a pesar de que somos pecadores, que tenemos una naturaleza caída, que tendemos a ir siempre detrás del mal, que siempre vamos a tener fallas y errores. Él, sabiendo esto, nos recibió por pura gracia. Entonces dice el apóstol Pablo, así como Cristo hizo con nosotros, recibámonos los unos a los otros. Está poniendo como la misericordia y la gracia que sea la que esté en nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia, que sea la misericordia, que sea la bondad, que sea la benignidad, que sean los frutos del Espíritu Santo sobresaliendo en nosotros de manera que podamos relacionarnos bien y recibir. Que no porque una persona no sea madura en la fe es motivo para recibir discriminación o rechazo por lo que se creen haber obtenido la madurez espiritual o porque la tiene la madurez espiritual. Debemos en todo momento ver a nuestros hermanos como Cristo lo ve. Entonces el apóstol Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento cuando el apóstol dice como está escrito, demostrando que Dios pretende que los gentiles le alaben. Entonces aquí está haciendo el apóstol Pablo esta mención porque está haciendo la inclusión del pueblo gentil para que no haya esa discordia que había en la iglesia primitiva entre los judíos y los gentiles. Entonces, que en lugar de estar divididos, deberían unirse en Jesús sobre el fundamento en común, en alabanza para el Señor. Entonces, que a través de Cristo podemos derribar toda barrera, toda discriminación, porque ya no hay raza, no hay género, no hay ninguna clase específica que pueda decir que este grupo tiene una calidad mayor delante de Jesús. Ante Jesús somos todos iguales y hemos sido recibidos con amor y misericordia. Entonces el apóstol Pablo cita lo que dice en el Salmo 18, que describe al mismo Jesús dando alabanza entre los gentiles. Entonces, yo te confesaré entre los gentiles y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. La oración y bendición concluyendo de este versículo, mientras Dios nos llene con sus bendiciones, su gozo, su paz en el crecer, somos equipados para nosotros poder vivir
en esta relación común de unidad en el cual Dios nos llama a participar. Dios nos llama a que seamos responsables de procurar seguir el gozo, seguir la paz, seguir el crecimiento en unidad, participar en todo momento en este vínculo perfecto de la unidad a través de Jesucristo. Por la razón por la que Pablo escribe está expresada en el versículo 14 al 16, cuando él dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Más les he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para hacerlo recordar por la gracia que Dios me ha dado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Pablo no escribió debido a que él sintiera que los cristianos en la iglesia de Roma no pudiesen discernir lo que estaba bien delante de Dios, o que pudieran amonestarse los unos a los otros para hacer lo que es correcto. En lugar de eso, él dice que él escribió para hacerle un recordatorio y a animarle a hacer lo que es correcto, para hacer, y él está hablando acerca de, está refiriéndose acerca de ese llamado que Dios le hizo, porque dice que fui llamado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Él está diciendo, mi llamado fue específicamente de parte de Dios para yo ser el ministro, el representante de Jesús delante de los gentiles. Entonces, al cumplir este llamado, él no solamente predicó el evangelio de salvación, también instruyó a los creyentes a cómo vivir delante de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, que en todo momento se presenta a sí mismo como ministro de Jesucristo y siempre está hablando del propósito de su llamado, él no solamente está llevando el mensaje de salvación, presentando a Jesús y su sacrificio en la cruz para salvación de lo que no le conocen. Sobre todo, él fue llamado a predicar a los gentiles, al pueblo no judío. Entonces dice, ¿y para qué fue? Para que los judíos sean ofrenda agradable. Cuando los gentiles viven glorificando a Dios, entonces su ofrenda para Dios es agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, la necesidad de tal sacrificio hace el escrito de Pablo como una necesidad, que sea necesaria. En Romanos 15:16, el apóstol Pablo utiliza ese lenguaje del sacerdocio. Pablo dice que él sirve como un sacerdote que ministra a Cristo Jesús, presentando el evangelio como un servicio sacerdotal para que de esta manera los gentiles, refiriéndose al pueblo no judío convertido, puedan ser un sacrificio agradable para Dios. O sea, cuando les es revelada la palabra del evangelio y son añadidos para salvación, este pueblo, estas personas, este grupo empieza a ser parte del cuerpo, del pueblo de Jesucristo. Y dice que son ofrenda agradable, son el resultado de ese trabajo para el cual el apóstol Pablo ha sido llamado. Pablo, entonces, continúa no gloriándose por lo que él está haciendo, sino que se gloria en la obra que Dios ha hecho por medio de él. En todo momento, todo lo que él lograba a través de su predicación, él enfocaba que toda esta obra era lo que Dios estaba haciendo y que él era solo un simple instrumento que Dios estaba usando para cumplir su propósito con el pueblo gentil.
el versículo 17 continúa diciendo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mientras Pablo consideraba su llamado de ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, Pablo pudo gloriarse en Dios de que él ha recibido ese llamado. Él dice que se gloria porque Dios le hizo este llamado, que él estaba satisfecho, que él se sentía bien con lo que estaba haciendo y que lo hacía solamente porque Dios era que lo estaba usando. Entonces, él estaba hablando solamente de las cosas que Dios hizo por medio de él para traer el evangelio a los gentiles, al pueblo no judío, de lo cual nosotros, lo que no somos de esta nación, del grupo judío, somos parte. Pablo únicamente se gloria en aquello que Cristo ha hecho por medio de él. Él está seguro que Cristo ha hecho grandes cosas por medio de él. Por eso él empieza a decirla y él se agrada de poder llamar la atención de estas cosas, pero que en todo momento él está poniendo en el centro a Jesucristo, su obra, que quien trae la salvación, que quien revela la salvación es el Espíritu Santo, que Él está llevando el mensaje. Él ha sido un enviado de Dios, igual que nosotros hoy, enviado de Dios, a llevar el mensaje, pero el convencimiento, la revelación de la verdad del Evangelio, la da el Espíritu Santo para que el Señor pueda atraer a los que son suyos, a sus escogidos hacia el redil. Dice que para la obediencia de los gentiles con palabra y con las obras, Dios utilizó potencias de señales y prodigios y el amplio poder del Espíritu de Dios para poder ayudar, equipar a Pablo para llenar del Evangelio de Cristo cualquier lugar donde él fuera y pone, de hecho, señala geográficamente los lugares en los cuales él estuvo haciendo esta obra. Todo dice, lo he llenado del Evangelio de Cristo. No estaba hablando de obra de Pablo, no estaba hablando de las calidades de Pablo, no estaba hablando de las habilidades de Pablo, sino que él entendía que su llamado había venido de parte de Dios y que él tenía un propósito en ese tiempo y era alcanzar al pueblo no judío con el mensaje de salvación. Entonces, podría sentir que Pablo considera un evangelio sin la obra activa y evidente que a veces o milagrosa del Espíritu Santo, que puede ser vacío, que el evangelio, por lo que él está expresando aquí, se podría sentir que él considera que el evangelio llanamente no es el que él está presentando, que el evangelio que él está llevando iba lleno de todo el poder del Espíritu Santo. Por eso vemos cómo la iglesia creció y el gran número de pueblo gentil, del pueblo no judío, que se agregaba a la iglesia, porque dice que era en el poder del Espíritu Santo y que se daba esta predicación del Evangelio. ¿Y cuál era la misión de Pablo? Regar la palabra. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Haciendo que esta palabra se revele al espíritu de las personas que escuchaban este mensaje para salvación. Y él dice, desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Cuando se refiere a Ilírico, que es hoy el territorio de Yugoslavia y Albania, quiere decir que el ministerio de Pablo se diseminó desde este lugar hacia el oeste hasta Jerusalén.
que está en el oeste, donde está Albania, Yugoslavia, hasta el este, hasta Jerusalén, o desde Jerusalén, el este, hasta el oeste. Pablo, sin poner mucho esfuerzo, él hace la referencia de cada miembro de la Trinidad que hizo esta labor con él, que él llevaba el mensaje de la palabra, porque recordemos que la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra, dice el Señor, que la envía y esta lleva un mensaje de salvación y que este se revela por el Espíritu y que no regresa vacía, sino que trae el fruto. Pablo, no puede hablar de todo lo que él estaba logrando en medio de la iglesia en ese tiempo sin reconocer las tres personas de la Trinidad. Por eso habla de ese evangelio de Jesucristo y que fue llevado con poder del Espíritu Santo y que todo lo que se estaba logrando en ese entonces y todo el territorio que él había alcanzado en esos tiempos que no estaban tan avanzadas en cuanto a comunicación, en cuanto a transporte, y él pudo hacer este trabajo de diseminar la palabra del evangelio y en todo momento reconociendo que es siempre reiterativo en su mensaje, que es Dios en la persona de Jesús y del Espíritu Santo, que hace la obra en cada uno de los creyentes que han de ser añadidos. Continúa el verso 20 diciendo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquello a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y lo que nunca han oído de él, entenderán. Pablo no quería edificar, dice, sobre un fundamento ajeno. Él quería hacer el trabajo de pionero para el Señor. Entonces él no estaba buscando iglesias que ya estaban formadas o grupos que ya estaban evangelizados. Él estaba llevando su trabajo pionero en lugares donde no se conocía del evangelio. No porque se hubiese equivocado, fuera malo el continuar la obra que otra persona había comenzado, pero porque había mucho que hacer y mucho camino que recorrer para que el evangelio llenara la tierra. Entonces, él vuelve y menciona una palabra del Antiguo Testamento, como está escrito. Pablo vio su corazón pionero como obediencia a las Escrituras, cumpliendo el pasaje que él cita del Antiguo Testamento, cuando dice, como está escrito, aquello a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, acerca de Jesús, verán lo que nunca han oído de él y entenderán. O sea que donde no había llegado el evangelio, iba a llegar, iban a ver, iban a conocer, iban a escuchar de él, dice, y entenderán. Está diciendo, y esa palabra le iba a ser revelada. Por esta causa, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verle y al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado entre vosotros. Era un gran deseo para Pablo de hacer la obra pionera en esos lugares donde estaban lejos de la iglesia de los romanos, que le habían impedido llegar hasta Roma, pero él sí deseaba llegar y empieza el apóstol Pablo a hablar de ese posible viaje y diciendo por qué no ha estado tan cerca físicamente de ello, presencialmente, sino que había estado comunicándose a través de cartas y está explicando en este momento de su trabajo misionero y por qué no ha estado presencialmente en la iglesia de los romanos, porque había mucho campo que necesitaba alcanzar, había muchas ciudades que necesitaba llevar el evangelio. Y como ya esta iglesia estaba fundada, estaba establecida y tenía ahí sus líderes, era para él muy importante también
llevar el evangelio como explicó en los versículos anteriores, donde no había sido llevado. Más ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres y que hay entre los santos en Jerusalén. Entonces, en estos últimos versículos, el apóstol Pablo empieza como a tratar de ordenar y explicar cosas que tienen que ver con la iglesia local en Roma. Después de hablar acerca de la aceptación en misericordia, en paz, en gozo, en amor, de sobrellevar la carga de los débiles, así como Cristo nos aceptó a nosotros por pura gracia, no por méritos, que así debe haber esa coinonía, esa relación de unidad entre los hermanos. Entonces, el apóstol Pablo empieza a explicar cuáles son sus planes futuros para con la iglesia y lo que deben hacer y el tema de que siempre tiene recordando de las ofrendas para los santos, para los que están llevando la palabra y el orden y todos los asuntos de la iglesia. Entonces, ¿y cuál era su agenda? Pablo se detendría en Corinto de camino a Jerusalén, entonces hablaba de esa ofrenda que él iba a llevar. De hecho, eso se menciona también en el capítulo de Hechos 20. Entonces, la observación de Pablo es apropiada. O sea, los cristianos gentiles de todo el imperio romano habían recibido mucho apoyo espiritualmente. Entonces, ahora él está acudiendo a la misericordia y a la bondad de esta iglesia para que ahora ellos traigan sus ofrendas para llevar a otras ciudades donde habían hermanos con necesidad. Entonces empieza a hablar de estas situaciones dentro de la iglesia. Les ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros para la voluntad de Dios y que sea creada juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Pablo sabía que él necesitaba las oraciones del pueblo de Dios para poder atravesar todas las dificultades que se le presentaban en el camino. Entonces, para poder hacer todo lo que él había planificado anteriormente, entonces dice, para ser librado de los rebeldes. Pablo sabía que su peligro en Jerusalén vendría de aquellos que son rebeldes. Este era un caso que se demuestra en Hechos 21 y 22, si lo pueden leer, y que había peligro en su vida en todo momento, cada vez que él iba a hacer la obra misionera de llevar el mensaje del evangelio. Habían dificultades y había mucha persecución. Entonces, por eso él siempre estaba pidiendo sus oraciones y haciendo conocer a los hermanos todo el tema de su agenda en los viajes que iba a hacer, para que le estén acompañando con sus oraciones, porque el trabajo de las misiones se hace con la persona que va a llevar el mensaje, pero también usted que está en su casa y que no puede ir a llevar el mensaje, puede orar. Usted que también está en su casa, además de orar, puede ofrendar. Usted que está en su casa, además, puede enviar palabras de motivación, de aliento y de edificación a los que están en el campo misionero. Lo que el apóstol Pablo cierra este capítulo, que se pueda reconocer que hay una iglesia local que debe sostener a las personas que Dios le ha hecho el llamado para ir al campo de las misiones, a llevar el evangelio y a alcanzar con este mensaje a los que no han sido escuchados, porque dice para que escuchen de él y que ellos entiendan, o sea, que esta palabra les sea revelada y que sean añadidos porque han sido escogidos por Dios. Dios le bendiga abundantemente. Concluimos con este capítulo 15 del libro de Romanos. La próxima semana cerramos ya el libro de Romanos con el capítulo número 16.
Recuerde compartir estas enseñanzas con sus conocidos y familiares y que nos sigan en nuestro canal de YouTube CISA La Verdad TV, un canal que se ha abierto por la gracia y misericordia de Dios para enseñar acerca de la palabra de Dios y que este mensaje llegue a cada rincón de la tierra, llevando un mensaje de esperanza, de salvación, de amor y de aceptación. Dios le bendiga abundantemente y estamos la próxima semana cerrando el libro del libro a los Romanos.